¿Qué tal, queridos amigos de Relatos y Misterios de nuestras vidas? En nuestra sección de historias de misterio y suspenso, presentamos Romance Siniestro. Gabriel, un doctor muy reconocido en el medio y muy respetado por todos. Era un hombre de mediana edad, no pudo casarse. Todos atribuían esto a que él paraba siempre muy ocupado en sus labores como galeno. Estando un día desempeñando su labor en la clínica donde trabajaba, la secretaria hizo pasar a una paciente. Era Sonia. Ella era una mujer de unos 40 años, atractiva y amable. Iba para que el doctor le hiciera un chequeo general que solía realizarse a comienzos de cada año. En eso, ambos al verse, despertaron entre sí una atracción común. Luego de haber realizado el chequeo pertinente, el doctor le expresó a Sonia: «Sonia, ¿es usted casada? No quisiera incomodarla, pero me gustaría invitarle a salir, si se podría, claro está». Sonia, un poco sonrojada y emocionada, contestó tratando de ocultar sus sentimientos: «No soy casada y, por supuesto, claro, también me gustaría salir». Sonia se desempeñaba como secretaria. Ella, al ser la mayor de todos sus hermanos, siempre veló porque a estos no le faltara lo esencial en sus vidas, ya que ella tuvo que lidiar con carencias desde muy pequeña. Con esto, postergaba siempre su vida amorosa, pero estando ya encaminados sus hermanos, Sonia pensaba que ya era hora de dedicarse a ella, ya que sus compañeros de trabajo siempre se lo hacían recordar. Sonia además era una mujer muy devota a su religión y jamás faltaría a una de sus reuniones eclesiásticas. Por fin llegó el día tan esperado por Gabriel y Sonia. Ellos habían quedado en encontrarse en un café de la ciudad. Gabriel esperaba sentado a Sonia. En eso se percató de que ella se acercaba. Se sentó a continuación. Y ese día ambos tuvieron una noche fantástica e inolvidable, ya que congeniaban muy bien. Así pasaron las semanas y ya estando consolidados como pareja, disfrutaban ambos de estar juntos. Era un viernes y Sonia se dispuso a llamar a Gabriel. Él no contestó su llamada. Volvió a marcarle sin éxito. Entonces le escribió un mensaje diciéndole si podrían salir esa noche, ya que durante el poco tiempo que aún tenían, nunca pudieron salir un viernes casualmente. Pero pasó todo el día y llegada la noche no obtuvo ninguna respuesta de parte de él. Esto le pareció muy extraño. Era la primera vez que le pasaba. Al día siguiente recibió la llamada de Gabriel. «Hola, amor, ¿cómo estás? Sabes, ayer no pude contestarte. Estuve sumamente ocupado en el trabajo, discúlpame». Ella repuso: «Ah, bueno, es que como no contestaste me preocupé y pensé que incluso te podía haber pasado algo». Gabriel repuso: «Sí, tienes razón, no volverá a pasar». Ambos continuaron conversando ya más tranquilos. A la semana siguiente, también un día viernes, ella lo llamó de tarde para verse esa misma noche. Él respondió al teléfono: «Hola, amor, ¿cómo estás? Sabes, los viernes serán complicados para mí salir. Estamos reuniéndonos aquí en el trabajo para mejorar algunas cosas y nos quedamos hasta muy tarde». Sonia repuso: «No te preocupes, entonces nos veremos mañana». Pasaron las semanas y siempre Gabriel no podía salir los días viernes. Esto fue creando cierta duda en ella. Sonia tenía una amiga en común con Gabriel, Ana, una doctora que laboraba en el mismo centro que Gabriel.
Este se la había presentado en una ocasión. Sonia le invitó un día a su casa para pasar un momento juntas. En eso, Sonia expresó: Ana, ¿cómo te llevas con tu novio? Nos llevamos bien. Él y yo somos muy unidos y nos queremos mucho, repuso Ana. Sonia replicó: esto me huele a boda. Y tú no te quedas atrás, replicó Ana. Sonia expresó también: Dime, Ana, ¿sabes hasta cuándo se seguirán reuniendo los viernes en la clínica? Ana, un poco incómoda, expresó: Bueno, esto va a demorar. Sonia era muy perceptiva y notó la incomodidad de Ana al responderle. Esto levantó una suspicacia en ella. Ya de noche, conversando ambas en la cocina, en eso las dos voltearon hacia una ventana. Sonia, viendo su reflejo en la ventana, vio también el de Ana, pero se sobresaltó internamente, ya que veía el rostro de Ana distorsionado. En eso, Ana, al no darse cuenta de este hecho, vio que era tarde y decidió despedirse. De noche, en su cama, Sonia pensaba en lo raro de la reacción de Ana al preguntar por las reuniones de los viernes en la clínica. Además, pensó en el reflejo que vio de Ana en su ventana. Fue tan rápido que solo quedó como una visión fugaz y casual, se dijo. Un día viernes, Sonia se propuso en llevar a la clínica algo de comida para su novio Gabriel y así darle una sorpresa rápida para luego dejarlo trabajar. Eran como las 6 de la tarde y Sonia se encontraba en la esquina de la clínica donde trabajaba Gabriel. En eso, vio que Gabriel salía muy bien vestido. Llevaba un smoking negro, muy elegante y una camisa blanca. Estaba muy distinguido. Ella se mantuvo viendo de lejos como algo escondida, queriendo luego sorprenderlo, y de pronto se quedó helada al ver que una mujer muy elegante, que lucía un vestido rojo y muy arreglada, lo alcanzaba. Ambos se fueron en el auto de su novio. Sonia no sabía qué pensar y se fue a su casa muy contrariada, no pudiendo dormir muy bien esa noche. Sonia tenía un amigo al que le habían contratado hace algunas semanas en la empresa donde trabajaba. Era Tomás. Él era muy bueno con ella y se trataban con mucho respeto. A Sonia le parecía como un hermano y él decía lo mismo de ella. Un día, estando ambos conversando en el comedor de la empresa donde laboraban, Sonia le expresó: Tomás, ¿sabes? Tengo cierta duda acerca del comportamiento de mi novio, ya que los días viernes no puedo verlo. No lo sé, hay algo que creo anda mal. No sé explicarlo. Esto me tiene pensativa y preocupada. Tomás repuso: No creo que sea nada. ¿No estarás exagerando? Sonia continuó: Por mi parte, contrataré a un detective. ¿Detective? Sí, voy a contratar a un detective y saldré de esta duda. Sonia conocía a un amigo detective dentro de su familia, Felipe, y lo citó un día. Al llegar ese día, estando los dos en la sala, Felipe le expresó a Sonia: Lo que te voy a decir, espero no sea malo para ti, pero solo te diré lo que vi. Y lo que observé estos días es que los días viernes, tu novio, Gabriel, sale a eso de las 6 de la tarde de la clínica donde trabaja y se va a una casa muy elegante, ubicada en un lugar muy exclusivo.
Allí se queda hasta la mañana del día siguiente. En eso Sonia, pensativa y contrariada, expresó: ¿Tienes la dirección de aquel lugar? Sí, expresó Felipe. Además, le prometió que averiguaría todo acerca de esas reuniones y dándole unas fotos de lo investigado, se despidió. Pasaron algunos días y Sonia aún se encontraba en sus cavilaciones. ¿Por qué Gabriel le haría esto? En eso sonó su teléfono. Era él. Le estaba invitando para el día siguiente, que era un viernes, a un lugar. Le dijo era una fiesta sumamente exclusiva. Se tenía que acudir muy elegante. Sonia se sorprendió luego, ya que la dirección que le daba era la misma que le dejó Felipe. Ella aceptó entonces, pensando luego aclarar muchas cosas. Al día siguiente llegaron al lugar. Era un lugar muy elegante y cuidado, y definitivamente muy exclusivo. En la puerta los recibieron dos hombres con smoking negro. Ellos les daban antifaces, y al entrar era un lugar con salones amplios, y había mucha gente departiendo muy alegres, todos con antifaces, incluidos los mozos. Mientras departían entre ellos, se percató que estaba su amiga Ana con su novio Alex en aquel lugar. Le sorprendió al ver que ésta llevaba el mismo vestido del cual había visto en una ocasión salir a su novio con una mujer vestida con ese mismo atuendo. Esto la dejó pensando aún más. Sonia no se encontraba del todo bien con esta sorpresa. Deseaba aclarar entonces muchas cosas. Luego, en la reunión, la fiesta, con la presencia de arlequines, bailando por todo el lugar, haciendo sus danzas y pantomimas, amenizando la fiesta y creando una atmósfera divertida. En eso se le acercó Ana y se mantuvo conversando, mientras que Gabriel departía con unos amigos. Sonia decidió entonces ir un momento a los servicios. Antes de llegar allí, pasó por un salón un poco alejado del salón principal. Allí vio a Alex, el novio de Ana, besando a otra mujer, como incluso queriendo tener algún tipo de intimidad a vista y paciencia del que pasara por allí. Esto le pareció muy grosero y desleal de su parte. Ella trató de pasar rápido, pero al voltear se encontró con la mirada de Alex, que incluso le sonrió descaradamente. Ella con esto aún más no lo podía creer y luego de ir a los servicios regresó rápidamente para contarle lo acontecido a su amiga Ana. Es cuando al estar cerca vio de lejos que ya siendo las 12 de la noche, según indicaba el reloj del salón principal, los invitados se iban casi en su totalidad. Solo quedaban unos pocos. Esto le pareció muy extraño, ya que pensaba que recién iniciaba todo. En eso vio con desconcierto a Gabriel, mientras éste conversaba con un amigo. Ana, que estaba a su costado, lo abrazaba, pasándole su lengua por la oreja. Este volteó y la besó groseramente. Estando en pleno beso, él dirigió su mirada hacia Sonia y esbozó una sonrisa sarcástica. Ellos a continuación voltearon hacia ella y se le iban acercando lentamente. Sonia no podía creer lo que estaba pasando y muy desconcertada se internó hacia el interior de un gran pasillo. Ellos la seguían, además de Alex que se les unía, todos con sus miradas sarcásticas caminando firmes y suavemente hacia ella. Sonia, muy nerviosa, corrió hasta un salón que estaba con las luces apagadas y se refugió allí. Su corazón latía fuerte y su respiración se aceleró.
Jamás se había sentido tan aterrada. En eso, estando detrás de una gran mesa, se prendió la luz. Eran ellos los que la buscaban. Sonia se asustó aún más al percatarse de que ese salón tenía muchos objetos que atentaban contra la fe cristiana y emitió un grito sordo que la delató. Gabriel con Alex la tomaron de ambas manos. Gabriel expresó entonces: Sonia, Sonia, jamás lo sospechaste, ¿no? Ahora acabará todo para ti, justo aquí, en este salón. Tú lo escogiste, expresó sarcástico. Sonia replicó: por favor, déjeme ir, se lo suplico. Alex dijo: es tarde para ti. Ana expresó también: ya basta de tanto hablar, échenle en la mesa, la tendremos que ofrecer a nuestro maestro. En eso, por la puerta se asomó su gran amigo de Sonia, Tomás. Sonia tuvo una esperanza, pero luego vio que Tomás venía con un cuchillo. En eso, Gabriel le sonrió y expresó: Tomás, tú serás el que lo haga. ¿Tanto demoraste? Sonia se paralizó entera por todo. Tomás se acercaba lentamente hacia ella. De pronto, Felipe, su amigo detective de Sonia, entró con una pistola en la mano y expresó: ¿qué pasa aquí? Venía con la policía. Sonia, al verlo con tanta conmoción, quedó desmayada y al resto se los llevarían a la cárcel, ya que habían descubierto que en ese lugar se hacían prácticas malvadas con sacrificios humanos. Luego de un mes, Felipe iría a visitar a Sonia. Al llegar, ella estaba sentada con la mirada perdida y sin hablar. Llevaba una ropa blanca. Ella estaba en el manicomio.